Fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a una clase más. Vamos a seguir con nuestro tema, la disciplina bíblica. Nuevamente voy a estar haciendo esto todas las clases seguramente. Lo importante es que mediante la repetición nosotros podamos también llevar a nuestra mente la memorización de cosas importantísimas, como son la palabra del Señor. El versículo a memorizar durante todo el periodo de esta clase es 1, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Y que dice así: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma o recibe por hijo. Importantísimo, hermanos, guardar en nuestra memoria esto, porque esta es la base de todo lo que estamos estudiando, obviamente en conjunto con todo lo que dice Hebreos y muchos otros textos bíblicos. Sin embargo, es una excelente base para que podamos guardarla en nuestra mente y esto nos ayude siempre a tener una concepción de lo que es la disciplina. Muy bien, seguimos entonces con nuestra introducción y la semana pasada estuvimos hablando del pensamiento general sobre la disciplina. Vimos 4 conceptos de los que se logra definir la disciplina en cuanto a lo general, ¿verdad? En nuestra sociedad. Y después estuvimos viendo de lo que se refleja o lo que dice la palabra del Señor sobre la disciplina aplicada del Señor hacia nosotros. Y estuvimos viendo entonces Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 17. Solo lo leímos, no hemos hecho un estudio inductivo de estos pasajes. Y estuvimos nada más analizando y dándole propiedad a todos los conceptos que se venían manejando. Hablamos de la disciplina que viene de parte de Dios. Hablamos de Dios al que ama disciplina. Hablamos un poco también sobre que Dios nos disciplina porque nos ha tomado por sus hijos. Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Los padres ejemplifican la relación que tenemos con Dios en cuanto a disciplina. No nos disciplina para que seamos santos. La disciplina duele, la disciplina da frutos, la disciplina fortalece al débil, la disciplina nos mantiene en la santidad y las raíces de amargura anulan el proceso de la disciplina. Y último que nos quedó era ver lo de Esaú. Dice, Esaú fue disciplinado por su mal actuar. Pero aquí hay un detalle que necesitamos ver, analizar. Así que me acompañan, por favor, al libro de Hebreos. Vamos a ver ese detalle, ese sí no lo leímos. Y vamos a tratar de analizar, ver esa última parte, ese enfoque. Muy bien, Hebreos capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 12, nos quedamos anteriormente en el versículo 11, del 12 en adelante, vamos a pasar hasta el 16, vamos a estar llegando hasta el 18 seguramente, es parte de lo que nos interesa. Todo este texto, hermanos, es importante y es rico en sacar argumentos y también sacar puntos importantes relativos a la disciplina. Y tal vez no vamos a estar ahorita tan enfocados aquí, solo que es la base de la que vamos a partir. Muy bien, dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, versículo 12 del capítulo 12, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea de alguno mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar de la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Muy bien. ¿Por qué leo este texto, hermanos? ¿O por qué cierro la idea acá? Porque el autor del libro de los Hebreos nos está hablando de la disciplina y finalmente, hablándonos de la disciplina, tomando el enfoque de que la disciplina va a volver nuestros pies por la senda derecha, hay algo que él también mete y que es un ejemplo. Los ejemplos de vida nos van a servir. De hecho, vamos a trabajar algunos ejemplos más adelante. Pero la figura de Esaú es algo interesante, ¿ok? Vamos a ver, hermanos, porque también puede ser mal entendido, mal interpretado según su concepto y su tiempo, y es algo necesario que veamos. Ok, en primera instancia, cuando nosotros vamos a Génesis y vamos a encontrar el relato de Esaú y de Jacob, vamos a ver que Jacob estaba guisando, ¿verdad? Lo que decimos lentejas, pero era posiblemente un tipo de fruto rojizo, un guiso rojizo, y dice que llegó él con mucha hambre. Nótese que Esaú tiene uno de los comportamientos de los que se creía que no deberían de haber sido. ¿Cuál es? Él tenía 2 esposas. La palabra del Señor nos relata que él tenía 2 esposas, nos relata que era cazador, nos relata que era velludo, que era rojizo, y que también, al parecer, él tenía más gracia ante su padre que su otro hermano, Jacob. Y por el otro lado, Jacob tenía más gracia delante de su madre. Y que su madre, sufriendo por el golpeteo y la guerra que había aún desde su vientre de los gemelos, entendió por palabra de Dios de que uno sería, ¿quién? Mayor que el otro, superior. Y a la hora de nacer, estos 2 personajes, vemos que el primero que nace es Esaú. Y Jacob venía agarrado del talón de Esaú. O sea, dentro de la guerra hasta hubo un conflicto para poder salir. Y por eso el nombre Jacob es timador. ¿Qué quiere decir con ese nombre? Fue colocado posiblemente por su padre. ¿Por quién? Por Isaac, para poder generar una idea de lo que venía. ¿Ok? El que es como, no es exactamente decir tramposo, pero sí se interpreta más como la frase que nosotros le llamamos timador. ¿Ok? Es ágil, intrépido, pero también poco engañoso. Entonces, básicamente lo que quiere decir el nombre Jacob es como timador. ¿Qué tenemos aquí? En esencia tenemos a un hombre calmado, Jacob, un hombre de tiendas, un hombre de cocinar, un hombre que tiene una línea de pastoreo, mientras que su otro hermano es un hombre de casa. Pero hay una diferencia. Aunque los 2 tienen la misma edad porque son gemelos, ya uno está casado y tiene 2 mujeres, y mujeres que no son ni siquiera de su genealogía, de lo que costumbre de normalmente casar. Y dice la palabra del Señor que también esto desagradaba a su madre. Entonces, su comportamiento ya era un comportamiento que dejaba mucho que desear. Entonces, en el momento que él llega con hambre, es interesante. Quien está cocinando es su hermano y él le dice, dame de comer. Y hay un confrontamiento. No vamos a ir al texto porque quiero ir rápido. Esto no es para quedarnos ahí tanto tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema es que Jacob le dice, bueno, véndeme tu primogenitura. Y él le dice, ¿de qué me sirve la primogenitura estando muerto, básicamente? Cuando nosotros, hermanos, no vemos las cosas espirituales como algo importante, sino solo las vemos como lo que logramos ver nuestros ojos, o sea, cuando estamos tan limitados espiritualmente que lo único visible para nosotros son estas sillas y las personas, las caras, el proyector, todo lo que se ve aquí, las paredes, el abanico, o sea, si solo podemos apreciar eso, hermanos, estamos muy limitados. O sea, no hemos crecido espiritualmente de la manera en la que debiéramos. Sí, nuestros ojos físicos ven esto, pero ¿dónde está nuestra mirada espiritual, hermanos? ¿Dónde apreciar las cosas de Dios? Entonces, Esaú tuvo este problema, esta problemática. ¿Cuál fue? ¿Fue primordial para él comer? No se hubiera muerto de hambre seguramente, hermanos. Habría que ver la condición en la que llegó, pero un tiempo más, avanzar. Si hubiera sido más importante para él la primogenitura, no la hubiera dado. Ahora, si la primogenitura fuera solamente la heredad de los terrenos y los bienes de su padre,
¿cuál hubiera sido el problema? Porque recuérdense que después de que hubo un engaño hacia Isaac y que, válgame, su propia esposa abonó para ello y Jacob salió con la bendición, tuvo que huir. Ni siquiera se quedó con la herencia de los terrenos. No se quedó con la herencia del ganado, no se quedó con la herencia de todo lo que tenía su padre. Tuvo que ir hacia donde su tío Labán. Cuando vemos esto y analizamos y ponemos un poco la idea de decir qué fue lo que tanto lloró Esaú. ¿Qué fue lo que tanto le lloró? ¿Qué fue? La palabra del Señor dice ahí en ese versículo 16, perdón, en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Heredar la bendición. Y cuando hay personas que muestran o enseñan que las bendiciones se miden en lo que usted tiene, en lo que física o financieramente usted posee, están muy perdidos, hermanos. Sí, es parte de una bendición, sí, es cierto. Bendito sea Dios si tenemos algunos recursos más o menos, o lo necesario, que es lo que el Señor pretende también que tengamos. ¿Qué es lo que quiero que analicen? Que si fuese eso realmente de lo que el texto estuviera hablando, si se pudiera encasillar la palabra bendición en algo físico, entonces ¿qué lloró Esaú? Porque Esaú se quedó con las cosas siempre. Jacob fue a heredar de lo de su tío Labán. Y ahora se me diría, ay, pero Jacob también tuvo 2 esposas. ¿Cuál fue el problema aquí? El problema era que ellas venían de su descendencia como era lo que en su costumbre, su cultura, habían destinado a ser, como desde Abraham lo había colocado. ¿Se acuerdan? Abraham mandó a traer esposa desde su tierra de Ur. Y ahora Jacob también toma esposas de la tierra de Ur. Es diferente. Pero cuando vemos esto, podemos analizar de que lo que lloró Saúl fue la bendición espiritual de haber perdido una bendición grande que se otorgaba del Padre. El Padre oraba, el Padre pedía a Dios bendecir a su Hijo. El Padre en sí deseaba lo mejor para él y trataba. Pero ahora, ¿qué suceso? ¿No iba a haber para el menor algo? Posiblemente. Veamos el ejemplo de allá más adelante, cuando el mismo Jacob tiene a los hijos de José y pone uno a su derecha, otro a la izquierda, a los dos los bendice. Pero al parecer esto era algo especial y posiblemente arraigado a la misma promesa. Y a veces, hermanos, nosotros podemos llegar y ver que nuestra conducta está mal. Nosotros podemos apreciar que lo que estamos haciendo está mal, pero hasta que no hay ya salida, porque a veces hacemos algo malo, como lo hacía Saúl, y pero me lo pasan. Otro día otro malo, aún estoy vivo, no pasa nada. Otro día algo malo, hasta que no llega el momento en el que, ¡guas! No hay ya cómo resolverlo. Nos gusta travesear el pecado, nos gusta coquetear con el pecado. Pero lo que se nos olvida es que el pecado nos envuelve en una burbuja que llega a un punto en el que ni aun Dios, dando las pequeñas reprendas o argumentos, llega a nosotros la concepción de dejar o decir no más. Y entre más nos cueste, entre más nos duremos en tomar esto y nos llenemos de cosas que no son buenas, la disciplina no va a llegar a ser, hermanos, oigan, no va a llegar a ser algo para corregirnos, va a llegar a ser algo para casi que destruirnos en nosotros mismos, no por Dios, por nuestra propia amargura. ¿Por qué? Vean lo que dice. Esaú procuró, que lloró por ella, quería recibirla. ¿Ustedes no creen que él se arrepintió, que clamó, que lloró por lo mal que había hecho, por haber tomado un poco las bendiciones de Dios? Pero dice que ya nada se podía hacer. Estaba listo. Cuando usted ya cocinó el arroz y no le echó sal, ¿sabe qué pasó? Se fue pasco. Se fue pasco. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que el ejemplo que está utilizando el autor del libro de los Hebreos es un ejemplo de una persona que ya fracasó en la disciplina. Y es duro, hermanos, cuando el corazón se llena de esa amargura
y se enfría en sí mismo, ya nosotros pecamos y no sentimos ni siquiera ni una sensación de que estamos haciendo algo mal. Ya no nos importa lo que suceda, no importa nada para nosotros. Y es lo que plantea acá. Cuando estaba hablando de las raíces de la amargura, va al punto que le lleva a una persona. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la primicia objetiva que vamos a tener de frente. Pero vamos a hablar más de lleno en esto a través de todo lo que vamos a ir viendo, porque tenemos más cosas que desarrollar y hay más ejemplos bíblicos que analizar y hay cosas del Antiguo y del Nuevo Testamento que vamos a ver en cuanto a la disciplina de Dios. Y todo esto nos va a ayudar, va a enriquecer nuestra aljaba para poder nosotros desarrollar un concepto y ver que la disciplina no es mala. La disciplina de Dios no es mala. Puede sentirse dura, puede ser un trago muy amargo, muy difícil, pero los que decidimos si esa disciplina va a tener un resultado positivo o negativo, somos nosotros mismos. Nadie más. Porque el Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Es así, hermanos. Es así. Muy bien, vamos a seguir por el siguiente punto. ¿Por qué es importante la disciplina bíblica? Ahora sí, ya aquí vamos a ir más a lo interior de la palabra y de la ética moral que está a través de ella misma, así como de lo importante que es para nosotros, ¿ok? Entonces, ¿ustedes se han preguntado alguna vez realmente por qué es tan importante? Hay tres aspectos que son los que necesitamos y nos vamos a quedar en el libro de Hebreos, aún ahí en el capítulo 12, y lo vamos a releer para que podamos analizar estos tres puntos que son importantes que marquemos en nosotros sí o sí. Capítulo 12, versículo 1, nuevamente en adelante. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ok. Hay tres aspectos que yo quiero que nosotros veamos claros que tiene este texto. Y son tres puntos que aquí sí, esto anótelo, guárdelo, lléveselo usted, porque son importantísimos que tengan reflejados en cuanto al dato de la disciplina. Número 1, la disciplina sirve para enseñar. Número 2, la disciplina sirve para corregir. Y número 3, la disciplina sirve para restaurar. Vamos a ver más pronto, después vamos a ir a Mateo, capítulo 18, vamos a ver más cosas, pero ahorita los tres conceptos generales que nos regalan estas palabras son importantes. La disciplina nos sirve para enseñar, para corregir y para restaurar. Eso es lo que hace la disciplina de Dios en el creyente, en sus hijos. Enseñar. ¿Por qué enseñar, hermanos? Enseña lo que es correcto delante de Dios. Cuando usted no sabe lo que está bien, es posible que usted se sumerja en una marea de indecisiones de la vida, porque usted podría hacer todo lo que esté al frente, como dice Pablo: todo me es lícito, pero más no todo me conviene. O sea, todas las cosas usted y yo las podemos hacer,
Pero ¿cómo entender que eso no está bien? Bueno, cuando usted llega a la palabra de Dios y conmueve su corazón porque usted entiende que algo estuvo mal, rápidamente eso refleja en usted, o debería de reflejar en usted, una actitud distintiva ante un hecho que no está bien. Nos enseña. El hecho de que estemos aquí estudiando la palabra de Dios, o que estemos escuchando un sermón, o que estemos en otro tipo de clases, es para aprender más de las normas, de las reglas, de lo que Dios desea o espera de nosotros como creyentes, y asimismo de lo que tenemos que entregar en nuestra vida para honrarlo y glorificarlo a Él. Si no fuese así, si no fuese a través del conocimiento de la palabra de Dios, usted y yo estaríamos en una gran ambivalencia. Y sería difícil. Vean que a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hemos apreciado y hemos visto cómo esa prueba y error ha generado los conceptos de agrado o no agrado. Vemos allá a Noé. Noé se apea del arca. Ya después del tiempo del diluvio se baja, toma animales y los sacrifica, y dice que eso llegó como olor fragante a Dios. Vemos a Nadab y Abiud, los hijos de Aarón, que llegaron y tomaron fuego extraño y lo pusieron delante de Dios como incienso para, según ellos, glorificar a Dios. Y dice que salió fuego, ¿verdad?, de Dios, y vino y los destruyó, porque no fue agradable a Dios. ¿Pero qué nos describe eso? ¿Qué nos describe? Es interesante, hermanos, porque cuando usted ve eso, usted puede apreciarlo y usted decir, mira, pero ellos estaban creando fuego para incienso para Dios. Era parte de las normas que había que hacer un incienso para Dios. Pero ¿por qué Noé allá llega y nada más, sin que nadie le dijera nada, llegó y sacrificó y sí fue agradable, y por qué esto no? Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted se informa de ella, nota cuál es la anomalía de lo que ellos hacen. ¿Y cuál es? Número uno, aparentemente, según lo que dice más adelante Moisés y lo que implica directamente de Dios hacia Aarón y toda su familia, posiblemente hubieran bebido. No como el de nosotros hoy en día, ¿verdad? Posiblemente hubieran bebido. Número dos, seguramente, cuando dice la palabra del Señor, fuego extraño, es que los ingredientes del incienso fueron enredados, no eran los propicios. Entonces, cuando usted y yo nos damos cuenta de eso, viene a nosotros aquella historia también de aquel hombre que venía y estaban llevando el arca de la alianza, el pacto, y llega y donde se va a caer, él, y la carreta se mueve y se va a caer, él llega y la agarra y la sostiene para que no se caiga. ¿Hizo algo bueno o no? Él en su acción estaba haciendo algo bueno, pero ¿por qué cayó muerto? Porque había un mandamiento de Dios que decía que nadie que no sea de esta familia podía tocar, llevar y transportar esa arca. De hecho, nadie la podía tocar, nadie, pero solo transportarla, solo cierta familia. Y adivine qué, ¿quién fue la culpa? De David, de no informarse de lo que decía la palabra de Dios y hacer el transporte de la manera en la que Dios había solicitado. Hermanos, cuando usted y yo conocemos la palabra de Dios, ella nos enseña. Y esto nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque entonces comprendemos y vamos sabiendo. Ahora, las cosas del Antiguo no son para nosotros los cristianos hoy en día, pero el leer el Nuevo Testamento nos empapa, nos llena, nos acondiciona, nos va a engalar de muchos conceptos importantes para saber y entender hacia dónde debe ir nuestra vida conforme a lo que Dios desea. Si nosotros no vemos esos ejemplos, hermanos, si nosotros no vemos esa pauta, no aprendemos de ello, entonces tenemos un problema. Por eso dice que nos enseña lo que es correcto delante de Dios. También nos enseña a los miembros que Dios no tolera la desobediencia. Y vamos a ver también eso en los ejemplos del Nuevo Testamento. Pero usted y yo vamos a tener, vea, por ejemplo, usted llega y ve a aquel hombre Simón el mago que llega y rápidamente ve que los dones del Espíritu son transmitidos a través de la imposición de la mano de los apóstoles, dice la palabra del Señor. Y rápidamente lo primero que le dice a Pedro es, le ofreció dinero y dijo, para que a mí se me dé ese don y cuando yo imponga las manos sobre alguien, también tenga el don del Espíritu Santo. Rápidamente tenemos una respuesta de Pedro, ¿cuál es? Tan mal, muy mal, porque has creído que el don del Espíritu se compra con dinero. Es implacable, hermanos, Dios es implacable. Y hay que entender que lo que Dios ya ha establecido es como es, y lo que no, no.
O sea, usted y yo podemos querer torcer las cosas, usted podemos querer, mira, ay, que se va a ver más bonito, ay, es que va a traer más gente, ay, es que se va a escuchar mejor, ay, es que esto, ay, que lo otro. Sí, a usted y a mí se nos pueden ocurrir 50,000 cosas, pero de que sea un mandato de Dios, si lo tomamos en acción, tenemos que saber que Dios no tolera la desobediencia. Y nos podemos llevar a una sorpresa. Que dice la palabra del Señor, que hay unos que dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y el Señor qué les dirá? Yo no los conozco. Apartados de mí, yo no los conozco. Punto. Y es parafraseando. Pero es rápido solo para ir sobre esta parte de una manera objetiva y enseñar que Dios también perdona. ¿Por qué? Hay que dejarnos con una línea. Porque si usted y yo nada más llegáramos y pensáramos a la luz de la Biblia, lo que la palabra del Señor nos enseña, de que si hacemos algo malo, ya, hasta ahí llegó. Nada podemos hacer. Pero la palabra nos dice que hay una opción importante. Hay una opción. Y esa es la que podemos tomar. A través de Cristo, y ahí, muy importante para nosotros, podemos hallar perdón. Es importantísimo. Entonces, la palabra del Señor nos enseña, y nos enseña básicamente estas tres cosas. Enseña lo que es correcto delante de Dios, nos enseña que Dios no va a tolerar la desobediencia, y nos enseña que Dios también, ¿qué? Perdona. Súper importante. Muy bien. Aparte de eso, entonces, el segundo punto es que la disciplina es importante porque corrige. Está ligadísimo a todo lo que estamos hablando. Corrige el comportamiento inadecuado según la palabra de Dios. Cuando usted y yo tenemos una línea de comportamiento que hemos desarrollado día tras día de una manera, cuando llega a nosotros la instrucción divina, cuando aprendemos, cuando entendemos esto, rápidamente nosotros podemos tomar otro estilo de vida. ¿Cierto o no? Y cambiar nuestra conducta, nuestra forma de ser. A veces podrá ser más difícil, ¿verdad? Requerirá un poco de tiempo, pero sí o sí es necesario cambiar nuestras conductas. Porque la palabra del Señor nos enseña eso. Usted sabe qué difícil fue tal vez para la era cristiana, para las mujeres griegas, que vestían, hacían todo lo que querían, y donde llega Pablo y dice que la conducta de la mujer vestirse de una manera más decorosa. ¿Cómo vestían aquellas mujeres? Que se ponían un montón de cosas en el pelo y se lo guindaban para que entre más oro y más cosas guindadas pudieran ser vistas, llamativas, súper llamativas. Y dice Pablo, pero el adorno de una mujer, ¿cuál es? Su buena conducta. De aquellos hombres que tenían vestimentas de dudosa procedencia y que parecían más bien otra cosa. Y que Pablo dice que el hombre debía vestirse como hombre. Y estoy hablando no para los judíos, que ya ellos sabían toda esta forma de ser. Estoy hablando de los cristianos que venían del índole griego o romano. Comenzaron a cambiar. Por eso lo que nos dice la palabra del Señor de aquella ciudad en que todos practicaban la hechicería y cuando conocieron la palabra de Dios quemaron todos aquellos libros. Una conducta, un cambio. Cuando vemos la palabra arrepentimiento en la palabra del Señor, arrepentimiento no es como esa clásica acción, ¿verdad? Del hombre que llega y le pega a su mujer y al otro día le dice, ay, perdón, estoy arrepentido, le he pegado, y al día siguiente le vuelve a pegar. Eso no es arrepentimiento. Solo es buscar cómo tener una excusa momentánea. El verdadero arrepentimiento es cuando yo cambio mi conducta sobre algo. A veces requerirá más tiempo, a veces requerirá menos, ¿verdad? Si yo me como los mocos, esto pues no es nada gracioso para ustedes, y yo aprendo a través de los documentos, de la ciencia y de todo lo malo que es que yo me coma los mocos, y perdón por el ejemplo fofo, yo voy a comenzar a saber que eso no me conviene. Y entonces ya intuitivamente no lo hago, pero a veces por maña me vuelvo a meter el dedo en la nariz. Y así hacemos con el pecado nosotros, hermanos. Es como comer mocos. Y entonces nos recordamos y ya cuando nos chupamos el moco dijimos, ay, sí, no es cierto, esto es malo. Y usted lo escupe y ya, y se está anestesiando de ello. ¿Ve? Hasta que llega el punto que ya usted no se vuelve a meter los dedos en la nariz y no vuelve a comer mocos. A veces requiere más tiempo, a veces requiere menos, pero lo que requiere es esfuerzo y compromiso. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es decir, ay, lo siento. No, arrepentimiento es cambiar el modo, el estilo de vida que no es agradable objetivamente a lo que la palabra de Dios nos dice. Aparte de eso es también corregir las acciones inadecuadas según la palabra de Dios. Hay cosas que no son adecuadas, hermanos. ¿Qué quiero decir? Vea, la palabra del Señor nunca nos dice, ¿verdad?
nunca ande un hombre ajeno con una mujer ajena, ahí caminando en una fiesta. No. Pero si ustedes saben que yo tengo esposa y me ven a mí a andar por allá con una hermana todos los días, ustedes van a cuestionar mi comportamiento. La palabra del Señor nunca me dice a mí que entre aquí y me comience a echar el desodorante delante de todos ustedes en la axila, ¿verdad? Y que les enseñe todo el montón de pelos, ¿no? Pero también se ve mal y se siente feo, ¿cierto o no? Hay cosas que la palabra de Dios no nos dice que hagamos, pero es obvio que nosotros vamos a intuir que no es correcto. Hay cosas que son obvias para nosotros, hermanos. Son obvias. Y nosotros tenemos que tener una visión general, según lo que, número uno, se nos ha enseñado. Ahora, según lo que debemos de corregir en nuestras vidas. Hay cosas fáciles de corregir. Hay comportamientos que usted tiene, pero que son más fáciles de corregir porque toda la vida usted los ha visto de malos. Pero hay otros comportamientos que llegamos y ¿saben qué? No los consideramos nunca malos. Pero después llega y cuando vemos la palabra del Señor, cuando aprendemos más del Señor, comenzamos a entender que hay comportamientos en nosotros que no están bien. Y nos toca ir cambiando, ir mermando, ir llevando por otro punto. Y corregir el pensamiento lleno de maldad. Porque ahora he hablado de todo, son acciones que ya son claras delante de Dios, acciones que aprendimos por la inferencia del conocimiento de Dios. Y lo otro, muy importante, tiene que ver con nuestra forma de pensar. Otra forma de pensar. Nunca se me olvida, una vez yo escuché a un hermano que llegó y dijo, ¿sabe que yo me bauticé pero para que no me dejaran de molestar? Cuando usted se da cuenta que hay en la mente de la persona el actuar o el obedecer a causa de simple y sencillamente pensamientos erróneos, está mal. Es como que aquí una hermana llegara y dijera, mira, yo no estoy de acuerdo con eso que enseñan del rol de la mujer, pero ¿saben qué? Pero yo me quedo callada y no digo nada y es solo para complacerlos. La manera de pensar, hermanos. Usted no debe vivir según de acuerdo a lo que usted no cree. Porque si usted lo vive y no lo cree, o sea, no está en su mente de esa manera, es inválido. Es como cuando una persona llega y se le lleva las aguas del bautismo. Y, no, yo vengo aquí porque me dijeron que me tenía que bautizar. Usted llega y lo bautiza. Y sí, la acción parece tener validez, pero delante de Dios eso no tiene validez. Porque la persona no está convencida, la persona no cree. ¿Ustedes entienden eso? Hermanos, lo que está en nuestra mente rige mucho. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sí, oíste que ir y tomar la mujer del prójimo está mal. Yo os digo que cualquiera que vea a una mujer y la codicia, ya ha pecado. Jesús estaba proyectando hacia lo interior, hermanos, de nuestra mente. ¿Por qué, hermanos? Vean lo que dice. Sí, la palabra del Señor dice ojo por ojo. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo. Pero yo te digo que cualquiera que hace daño, hay que ponerse en paz antes de llegar al juez. ¿Por qué? Porque Jesús estaba hablando de esa maldad. Porque los judíos decían, mientras yo no lo mate, no hay ningún problema. Pero lo voy odiando hasta la muerte. Yo no lo voy a matar, pero deseo que se muera. Eso está mal. Está mal. Entonces, lo que está en nuestra mente debe de ser también corregido, hermanos. No solo los comportamientos visibles, no solo nuestra actitud que se infiere delante de una sociedad cristiana, sino también nuestra mentalidad. Porque tener comportamientos que parezcan correctos, pero nuestra mente está alejada de ello, no es adecuado. No es adecuado. Muy bien. Y nos queda restaurar. Para restaurar dos cosas importantes. Restaurar la santidad de la iglesia y restaurar la santidad de las personas. Esto no he leído versículos hasta el momento, ya vamos un poco más adelante, vamos a tener muchas cosas con la palabra. Estos son conceptos que yo quiero que ustedes guarden y todo esto lo vamos a ver reflejado en todo lo que vamos a leer y vamos a ver. Esta es la primicia de todo lo que viene con la disciplina. Muy bien, restaurar. Hay dos aspectos por los que la disciplina es impartida delante de Dios. Número uno, colectiva e individual. Dos aspectos. Si yo pongo una manzana podrida a la par de las manzanas, ¿qué pasa? Se pudren las manzanas, todas se van pudriendo, las que están cerca se van pudriendo, las otras se van pudriendo. Ese olor comienza a traer moscas, comienza a traer bichos, comienzan a moscas a depositar sus huevillos, comienzan a haber gusanos. Y aunque no haya manzanas podridas, los gusanos vienen y se meten a ellas y las pudren. Porque el efecto de eso sucede así.
¿Ven qué interesante? Entonces, por eso las acciones disciplinarias que vamos a ver, incluso todo lo que vamos a ver, tiene un enfoque. Hay que restaurar la santidad de la iglesia. Por eso algo que está podrido tiene que salir, porque si no pudre a todo lo demás. Y además también para restaurar la santidad de la persona. ¿Qué pasa? Y ahí sí no puedo usar el ejemplo de las manzanas, porque las manzanas no se devuelven a poner buenas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el detalle? Cuando usted toma un grupo de niños, tal vez los que son profesores lo saben, lo han visto, o los papás cuando han estado con un grupo de niños, o aquellos que han compartido con un grupo de niños han estado. Si usted toma a un niño que está produciendo problemas dentro de todos los niños y lo aparta, le dice, bueno, usted está castigado y lo pone en un lado aparte, y el niño oye a los otros felices, divirtiéndose, y él no puede, usted va a ver que él toma una actitud de tristeza. Usted va a ver que él se pone así. Y si el niño es duro, va a durar más. Pero si el niño es más fácil de tomar en su corazón la nobleza, usted va a ver que él se va a acercar y va a decir, bueno, perdón, ya no vuelvo a hacerlo. ¿Para qué? Para que le dejen volver a entrar al grupo con los niños y jugar. Esa parte, hermanos, es lo que se le llama restauración. Hay cosas, hermanos, que pasan dentro de nosotros que no podemos entenderlas porque están mal. Y no. Y a menos de que estemos aparte, a menos de que estemos en la esquina, en el regaño, es cuando nosotros podemos entender realmente, hacer conciencia, arrepentirnos y volver. Es un punto bastante fuerte, porque de ahí o nos perdemos o regresamos. Y es ahí esa parte en la que empieza esa restauración personal, ya de la persona. Vamos a hablar de ello más adelante. 3 conceptos importantes que vamos a guardar entonces sobre la disciplina. La disciplina enseña, corrige y restaura. Vamos a hablar sobre la palabra disciplina desde 2 aspectos, pero antes vamos a hablar primero sobre 2 palabras que están muy involucradas con la palabra disciplina. Una es exhortación y la otra es reprender. Ustedes han escuchado estas palabras todo el tiempo en la iglesia, pero vamos a aprender bien el significado de cada una de ellas para comenzar a aplicarlas de acuerdo a lo que debe ser correcto. Digamos que la disciplina es un círculo grande y digamos que la exhortación y reprender son 2 cosas que están dentro de ese círculo grande. Así que vamos a ver estas 2 y después vamos a hablar del significado de disciplina. ¿Está bien? Muy bien. Exhortación. La palabra exhortación proviene de la palabra griega paraklesis. Y paraklesis tiene el significado literal de decir exhortación, confortar, consolar, consuelo. Muy bien, vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, perdón. Ahora vea lo que le dice en la segunda carta. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora sí, ahí encontramos la palabra reprender y exhortar, ¿cierto o no? Es importante, hermanos, que entendamos el significado de estas palabras y lo mejor es saber si se aplican a nosotros. Si se aplican a nosotros. Ahorita las voy a explicar rápidamente las 2 y ahora las vamos a aplicar a un individuo como tal. Exhortación. La exhortación no es sacarse la faja y agarrar a fajazos a alguien. La palabra exhortación viene acompañada de palabras de amor. Es cuando usted está apelando al corazón de alguien. Usted cuando está exhortando, usted está apelando a alguien que se devuelva del mal camino en el que está. Es cuando usted le pide a una persona, hermano, por favor, observe que usted está pecando. Vea lo malo que usted está haciendo. Usted le enseña las escrituras. Por eso dice predique. Usted le enseña las escrituras, usted le manifiesta el conocimiento de Dios y le dice, ve, de acuerdo a esto, lo que usted está haciendo está malo, está bien. La persona dirá, no, pues sí, no puedo. No, pero es que no es un pero, hermano. Es lo que está acá, analice. No es lo que yo quiero, no es lo que usted quiere, es lo que dice la palabra del Señor. Y de acuerdo a la palabra del Señor, ¿cuál es su camino? Eso es exhortar, es buscar, hermanos, con pasión y amor que alguien se devuelva de su mal camino.
Eso es exhortar. Ahora, reprender. Reprender es diferente. Viene de él la palabra elenjo. Y eso sí es una palabra más cruda. Es acusar, convencer, convicto, redarguir y reprender. Es una palabra que sí está más a hablar duro. Es como cuando usted llega a un hijo, usted le dice, hágame el favor y haga esto. Hágame el favor y haga esto. Pero pasa y sucede que no lo hace. Es cuando usted tiene y dice, vea, le he dicho 3 veces continuamente que haga esto y no lo hace. Si usted no hace eso, va a tener una consecuencia. Y como dice la película Intensamente, nos paramos firmes, ¿verdad? Es tener esa firmeza. Es cuando usted con autoridad, ahora sí, con autoridad, usted señala o evidencia algo que está mal en la persona y le solicita fuertemente, no a grito pelado, fuertemente, con seriedad y con palabra de Dios, ¿verdad? No es que, y todos aquí en adelante me traen camisa verde como Henry porque me gusta la camisa verde. No, eso es absurdo. Algo que es palpable de Dios, algo que está ahí en la palabra de Dios, que se puede transmitir y que lo podemos ver reflejado en nuestra vida. Algo que es real. La exigencia de Pablo a los corintios cuando le dice a él, sacad a ese hombre. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué con esas palabras Pablo dice eso? Porque estaba reprendiéndolos. Hermanos, son 2 palabras. Una está llena de amor y otra llena de firmeza. Las 2. Y adivinen que las 2 son y pueden ser utilizadas, pero solamente por la persona que da ¿qué? Ejemplo. ¿Usted sabe qué es, hermanos? Que yo me pare aquí. Yo todos los días llego tarde, el domingo a la iglesia, y me pare aquí y le digo, hermanos, tienen que llegar temprano. El que no llega temprano está mal. Y yo llego tarde, hermanos. ¿Qué pensarían ustedes de parte mía? Yo reprendiéndoles a ustedes con esa actitud, ¿qué dirían ustedes de mí? El burro hablando de orejas. Ajá. ¿Sabe qué? Su cerebro se sella y no permite que lo que yo le esté diciendo le afecte en ningún sentido. Usted, ¡ups! Primero hágalo usted. Y vean, aún más puedo hacerlo con amor. Vean, puedo llegar con la exhortación, hermanos, consideremos que llegar tarde no está bien, hermanos. Y que tratemos, animémonos a llegar temprano. Eso sonó bien. Pero el otro domingo, todos llegan temprano y yo llego tarde. Hermanos, o sea, todos los cristianos tenemos que tener un buen testimonio. Pero cuando no estamos dando un buen testimonio, no tenemos en nosotros boca realmente para poder ni exhortar ni reprender a otro. Entonces, sí, la disciplina debe ser ejercida en la iglesia y la disciplina es algo que debe suceder dentro de la iglesia cuando algo no está sucediendo bien. Pero no todo mundo puede ejercer esa disciplina dentro de la iglesia. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.